Amén y gracias a Dios. Muchas gracias, Milena, por hacerte cargo. Muy buena tarde para todos, bienvenidos. Seguimos nosotros estudiando la carta a los romanos. Recuerde que este curso es una exposición de la carta a los romanos. Es el Evangelio según la carta a los romanos. Estamos nosotros en esta unidad, todavía estamos en esta unidad, es la unidad número 4. Esta unidad número 4 se llama Judíos y Gentiles en el plan divino. Y nos dice el planeador de clases que esto va desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11 y que esta unidad número 4 está constituida por 4 diferentes lecciones. La 1 y la 2 abarcan el capítulo 9, la 3 el capítulo 10 y la cuarta el capítulo 11. La lección 1 y la lección 2, es decir, las que abarcan el capítulo 9, pues ya las vimos. Y estamos nosotros en la lección número 3 que se llama El rechazo de Dios es culpa de los judíos. Nunca la incredulidad será culpa de Dios, nunca el que el hombre rechace será culpa de Dios, nunca el que el hombre se condene será culpa de Dios. Siempre y en todos los casos será culpa del mismo hombre. Estamos en esa parte que se llama el rechazo de Dios es culpa de los judíos. Abarca todo el capítulo 10, la primera subdivisión, versículos 1, 2, 3 y 4, que la alcanzamos nosotros a ver hace 8 días, y fue lo único que alcanzamos a ver nosotros hace 8 días. Estos 4 versículos dicen así: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ok. Y si no estoy mal, usted me hace el favor y me ubica. Si no estoy mal, hasta ahí llegamos nosotros hace 8 días. Si yo estoy equivocado, hágame el favor y me saca del error. Pero creo que hasta el versículo 4 alcanzamos nosotros a llegar. Revíselo ahí, por favor, sea tan amable. Revise sus notas, revise su cuaderno y me dice si estoy en lo correcto, si estoy ubicado. Si estoy desubicado, si no estoy en lo correcto, usted me disculpará, ¿no? Pues porque es una clase el lunes, una clase el martes, una clase el miércoles, una clase el viernes, más la del sábado, más la del domingo. Puede ser que uno se desubique. Ah, ok, estoy en lo correcto. Eso es, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Pues yo les doy la bienvenida a este discipulado. Muchas gracias por estar. Y acaba usted de entrar a un aula, y es un aula de clases. Y como es un aula de clases, pues tiene una exigencia que usted ya conoce, tiene una normatividad, y tiene unos deberes, y tiene unos derechos, tiene una parte en donde vamos a enseñar, otra parte en la que vamos a preguntar, y en la parte en la cual vamos a preguntar, pues es necesario que usted esté activo ahí dando las respuestas correspondientes. Pasemos entonces a la segunda parte. La segunda parte, creo que yo le había dado el título hace 8 días, si no estoy mal, según recuerdo. ¿Cómo se llama la segunda? Entonces, subdivisión de la lección número 3. Creo que le di el bosquejo completo, si no estoy mal. Si es así, por favor, regáleme el nombre de la parte, la partecita que sigue, que va desde el versículo 5 y hasta el versículo 13. Excelente, sí lo hicimos, muy bien, sí lo hicimos. También lo hicimos, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios por la memoria que nos da, al menos para esto. Mi memoria no funciona tan bien para otras cosas. Realmente mi memoria no funciona tan bien para otras cosas. Yo no tengo una buena memoria para todo, pero funciona muy bien para esto. Gloria a Dios. Bueno, versículos del 5 al 13 dicen los versículos así. Recuerde que es salvación para todo el que cree. Para todo aquel que cree, ¿sí? Cuando hablamos de salvación para todos, ojo, cuando hablamos de salvación para todos, tenemos que especificar. ¿Para todos? ¿Quiénes? La Biblia deja muy claro que hay salvación para todos, pero para todos, ¿quiénes? Revise el título de la segunda parte, ¿sí? Para todos, pero para todos de manera general, ¿sí y no? Si me estoy refiriendo a todos los seres humanos, hagan lo que hagan, pues no, no es así. Si me estoy refiriendo a todos los seres humanos que creen en el Evangelio, ¿sí? Entonces sí, exactamente así. Muy bien. Para los que creen, Muy bien. Muy bien. Que el Señor Jesucristo vino a morir por todos. Sí y no. ¿Se está refiriendo a todos los seres humanos en general? No.
si está refiriendo a todos los que creen, eso es exactamente lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, si está refiriendo a todos los creyentes, está usted en lo correcto. Ya hemos hablado del amor, de la gracia y la misericordia de Dios, y hemos dicho que el amor, la gracia y la misericordia de Dios son soberanos. Si son soberanos, quiere decir que realmente Dios es amor, pero es un amor que Él reparte, una gracia que Él derrama, una misericordia que Él dispensa sobre todo aquel que Él quiere. Porque esto es según el puro afecto de su voluntad, dice Efesios capítulo 1, versículo 5 en la parte final. Entonces no se nos puede olvidar eso, ¿no? No se nos puede olvidar eso. Estos versículos que van del 5 al 13, bajo la subdivisión que se llama salvación para todo aquel que cree, estos versículos dicen así: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, esta porción y la porción que sigue, ¿no? De esta porción, a lo largo y ancho del cristianismo, y sobre todo de la última etapa de la iglesia, se han descuartizado un montón de versículos, se han sacado del contexto, y es el problema cuando uno se aprende los versículos de manera aislada del contexto. Yo no me puedo memorizar un versículo mientras que no haya entendido el contexto al cual pertenece el versículo. Si yo memorizo un versículo, pero sé el contexto al cual pertenece el versículo memorizado me va a acordar de todo el contexto, no solamente de un versículo. Pero si yo no entiendo el contexto, porque yo nunca he estudiado la carta a los Romanos, porque nunca he estudiado el capítulo 10, porque no entiendo las subdivisiones y me aprendo un versículo, puede ser que ese versículo yo lo use para explicar o para argumentar cosas que realmente el versículo no está diciendo, porque el contexto no lo está diciendo. Y eso es lo que nos encontramos. La pelea, el debate, la disputa con algunos cristianos que utilizan los mismos versículos de la Sagrada Escritura porque dicen: pero la Escritura dice esto, la Biblia dice esto. Y yo: sí, pero no. ¿Cómo así que sí, pero no? No, sí, es tal cual está el versículo. Muy bien, pero no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es todo lo contrario. Si usted lo hubiese aprendido después de estudiar el contexto, no estaría diciendo cosas que el versículo realmente no está diciendo. Es como si yo me aprendo el versículo Jesús lloró, el de Juan capítulo 11. Jesús lloró, pero no entiendo el contexto. Entonces yo comienzo a explicar las razones por las que Jesús llora o las causas del llanto de Jesús, ¿sí? Circunstancias bajo las cuales el Señor Jesucristo llora, pero desde mi propia perspectiva. No, un momento. Tenemos que explicar eso desde el contexto. Tenemos que preguntarnos por qué Jesús lloró, según Juan capítulo 11. Lo mismo pasa acá en Romanos capítulo 10. ¿Por qué ese versículo está diciendo lo que dice? Pues hay que ir al contexto de Romanos capítulo 10. Y a veces, para entender un versículo hay que mirar el anterior y el de después. Para entender un capítulo, lo mismo. Hay que mirar el capítulo anterior y el capítulo que viene después. Entonces, comencemos. Este versículo 5 dice: porque la justicia que es por la ley, y note que el versículo 6 dice: pero la justicia que es por la fe, o sea, está hablando de dos clases de justicia. ¿Cierto? Está hablando de dos clases de justicia. Yo alisto aquí mi hojita, como siempre lo hago, como procuro hacerlo, para comenzar a armar unos cuadros. El versículo 5 habla de una clase de justicia. Versículo 5. La justicia. ¿La justicia que es por medio de qué?
hágame el favor ahí, comenzamos la preguntadera. La justicia, que es por... Versículo 5. La justicia que es por la ley. Muy bien. Bienvenidos al aula, ¿no? Recuerde, mire, si usted va en un transporte público, usted va por la calle, usted se va desplazando, usted. No, usted no está obligado a responder, usted queda libre, ¿sí? Del deber de participar en la clase. Pero si usted no está en la calle, no se está transportando, no va en un servicio público, no está expuesto a ninguna cosa, pues entonces usted está obligado a responder porque está en un aula. Vuelvo y le repito que nos estamos reservando el derecho de admisión. No le estamos dando ingreso a las clases a cualquiera. Y yo sé que hay muchas personas enojadas, varias personas enojadas, yo lo sé. Pero no me interesa. O sea, el enojo de las personas no me interesa tanto. Lo que me interesa es que el grupo que se reúne crezca. Que el grupo que se reúne crezca individualmente. Ya el crecimiento colectivo, que vengan más personas y todo eso vendrá como resultado de lo que se ve en nosotros, de la luz que emana de nosotros. En eso estamos concentrados. El resto, de verdad, me tiene completamente sin cuidado. Entonces el versículo 5 habla de una justicia muy bien. La justicia que es, limítese a decir lo que enseña el versículo, por favor. La justicia que es por la ley. Muy bien. La justicia que es por la ley. Y el versículo 6 habla de otra justicia. Dice, la justicia que es ¿por qué? Responda ahí, por favor. Por la fe. Muy bien, por la fe. Ok, volvemos con el término justicia, ¿no? El término justicia. Porque recuerde que justicia tiene que ver con justificación. El evangelio y la revelación de la justicia de Dios. Hace 8 días nos quedamos ahí procesando. Hablando de cosas que habíamos visto en el capítulo 1 de la Carta de los Romanos, exactamente en el versículo 17 del capítulo 1 de la Carta de los Romanos. Cuando hablamos de justicia, hablamos de justificación. Cuando hablamos de justificación, hablamos de la manera como Dios declara inocente a un individuo. Y cuando hablamos de la manera como Dios declara inocente a un individuo, estamos hablando de salvación. Acabo de decir 4 cosas. Se las vuelvo a decir y usted me hace el favor y me las pone ahí en el chat. La primera cosa. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de la segunda cosa. La segunda cosa es justificación. Cuando hablamos de justificación, estamos hablando de la tercera cosa. La manera como Dios declara inocente a un individuo. Y al hablar de la manera como Dios declara inocente a un individuo, estamos hablando de la cuarta cosa, que es la salvación. Regálenme esas 4 cosas en el chat, por favor. Así, 1, 2, 3, 4 en un solo párrafo. Muchas gracias. Adelante. Esto lo hemos repetido incansablemente. Viernes tras viernes, tras viernes, tras viernes, para que todos entiendan cuando en el Nuevo Testamento, sobre todo en la Carta de los Romanos, aparece el término justicia dentro de un contexto, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a 4 cosas exactamente. ¿Cuáles 4 cosas? ¿Cuáles 4 cosas? Y solamente voy a leer las respuestas correctas, completas. Solamente esas 4. Solamente esas 4. Bien, a ver, comienzo yo a buscar respuestas completas. Por ejemplo, la respuesta de Liliana muy buena. Justicia, justificación, declarado inocente, salvación. Las 4 cosas significan lo mismo. Sí, las 4 cosas significan lo mismo. A ver, aquí tenemos, ok, están separadas, pero entonces tenemos aquí una respuesta de Naomi. Naomi, ¿tú quién eres, Naomi? Bienvenida, Naomi, pero ¿quién eres, Naomi? Dice 1, justicia. 2, preséntate, Naomi. 1, justicia. 2, justificación. Encuentro 3, ¿dónde está? Declarada inocente. 4, salvación. 4, salvación. Muy bien. Encuentro respuesta de completas. Carolina,
Dice justicia, justificación, declarar inocente a una persona, salvación. Muy bien. Encuentro respuesta de Marta León. Justicia, justificación, declarar inocente, salvación. Bien. Señora María. Claro, sí, señora. Sí. Ah, bueno. Alguna cosa de la conexión. Gracias por aclarar. Ay, se internece. Bueno, listo. Muchas gracias. Adelante, contesta. Excelente, señora María. ¿Cómo sigues? Muy bien. Sí. Ok. Cualquier cosita que necesites, por favor no dudes en decirnos. Claro que sí. Ok, muy bien. Entonces, que Marta Poveda. Uno, justicia. Dos, justificación. Tres, manera en como Dios declara inocente a un individuo. Cuarto, salvación. Excelente. Muy bien. ¿A quién más le leo? ¿A quién más le leo? Naomi dice, Carol, Oli. Naomi, Carol. ¿Tú eres Naomi? ¿Carol Naomi? Uf, Dios mío, estoy confundido. Justicia, justificación, declarado inocente, salvación. Muy bien, señora Zoila. Muy bien. Justicia, justificación, declarado inocente, salvación. Muy bien. Justicia, justificación, declarado inocente y salvación. Muy bien. La hermanita Marta León levantó la mano. Adelante, hermanita Marta León. Qué sorpresota. Muy bien. Bueno, listo. Genial volverte a tener con nosotros, Milena, a ti y a tus niñas. Claro que sí, tú sabes que son parte de la familia, se les quiere mucho. Bueno, adelante, adelante. Obvio, claro que me acuerdo de ti. ¿Cómo nos vamos a olvidar de ti? Nos has hecho muchísima falta, Carol. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de nosotros? Bueno, me alegra mucho. Ya casi nos vemos. Estamos cuadrando viaje para Ibagué. Ok, en estas semanas yo creo que ya se concreta eso y podemos hacer la visita y si estás por allá, pues nos vemos por allá. Ok, muy bien. Nos tiene el almuerzo. Chao. Bueno, entonces, ok. El versículo 5 habla de la justicia que es por la ley. El versículo 6 habla de la justicia que es por la fe. Como justicia significa justificación, declarada inocente o salvación, entonces el versículo 5 plantea un método de salvación por medio de la ley. Y el versículo 6 plantea un método de salvación por medio de la fe. ¿Cierto? Y en esta tierra, cuando hablamos de las personas que piensan en términos de la salvación, porque no todos los seres humanos piensan en términos de salvación, ¿cierto? Algunos ni siquiera piensan en términos de Dios, algunos niegan la existencia de Dios. Y de ahí para abajo niegan la existencia de lo que sea. Es que mire, si yo niego la existencia de Dios, yo ya tengo un problema mental. Si yo estoy negando la existencia de Dios, ya tengo un problema mental. Y si yo ya tengo un problema mental, de ahí para abajo son los demás rayones de mente, los demás problemas mentales, en donde el hombre no sabe que es hombre, ahora es mujer, la mujer no sabe que es mujer, ahora es hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Por negar la existencia de Dios. Es el primer problema mental que tiene la raza humana. Pero cuando hablamos nosotros en términos de salvación, en términos del cielo, en términos de Dios, entonces hay unos seres humanos que se llaman religiosos. Porque creen que a través de una religión, creen que a través de unos mandamientos, creen que a través de una obediencia, de un buen comportamiento, ellos pueden ser salvos. O son los religiosos, los del versículo 5. Y en el versículo 6
está hablando de el método de salvación por medio de la fe. A ellos no se les llama religiosos, a ellos se les llama creyentes. Versículo 5, los religiosos. Versículo 6, los creyentes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Hasta el momento está claro? Usted me dirá. Bien. Dice, porque de la justicia que es por la ley, entonces revisemos el método de salvación por medio de la ley, que es el método de salvación por medio de la obediencia, que es el método de salvación por medio de los mandamientos, que es el método de salvación por medio del buen comportamiento, que es el método de salvación del religioso. ¿Sí? Y dice acá, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Mira lo que dice. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que haga estas cosas, dice, vivirá por ellas. ¿Qué hay que hacer para ser salvo o declarado inocente o justificado a través del método de la ley de Moisés? Lo que hay que hacer para ser salvo a través del método de la ley de Moisés es obedecer estrictamente y al pie de la letra todos los mandamientos que pertenecen a la ley de Moisés. Ahí nos dice claramente que Moisés dice, ¿no es cierto? O que la escritura dice. ¿Eso en dónde está escrito? Pues eso está escrito en, varias partes. Eso está escrito en Nehemías capítulo 9, versículo 29, en Ezequiel capítulo 20, versículo 11, en Ezequiel capítulo 13, versículo 21, en donde dice, ¿quieres ser salvo por medio de la ley? Sí, yo quiero ser salvo por medio de la ley. ¿Usted cree que puede ser salvo por medio de su buen comportamiento? Claro que puedo ser salvo por medio de mi buen comportamiento, porque yo no le hago daño a nadie. ¿Usted no ha escuchado a estas personas que dicen eso? Pero yo qué pecados, dice. Pero yo no le hago mal a nadie. Pero yo me he dedicado a hacer el bien. ¿No ha escuchado a esta clase de personas? Yo no me quedo con nadie, yo no digo mentiras, ¿no es cierto? Yo creo que ya me pertenece un pedazo de cielo, ¿no es cierto? Yo creo que el Señor me debe la salvación. ¿Por qué me debe la salvación? Porque yo he sido tan bueno, yo he sido tan buena persona. Esos son los religiosos, esos son los que creen que van a ser salvos, ¿sí? Por haber sido unas almitas de la caridad, esos creen que van a ser salvos, por haber sido buenas personas, por tener buena conducta, buen comportamiento. Esos creen que van a ser salvos por pertenecer a X o Y religión. Y ese método de salvación, como nosotros ya lo estudiamos porque ya pasamos por ahí, pues ese método de salvación no funciona. Y no funciona, como ya le explicó el apóstol Pablo, no por culpa de la ley, porque la ley es santa, la ley es justa y la ley es buena, la ley es perfecta, la ley no tiene ningún tipo de defecto, sino que ese método de salvación no funciona, no por culpa de la ley, sino por culpa del que tiene que obedecer la ley, que es el hombre. Porque la ley está exigiendo un resumen en 10 palabras, en 10 mandamientos en Éxodo 20, pero usted recuerde que son más de 600 mandamientos. Que alguna vez tuve que bloquear a un loco en Facebook, porque el video corrió a Facebook, el video corrió en YouTube y en alguno de los dos portales, ya ni me acuerdo en cuál fue, pues comenzó a decir que él era un judío mesiánico y que la ley de Moisés y que uno estaba obligado y hacerle ahí como una interpretación toda rara, toda extraña, a tratar de meter un judaísmo, ¿sí? Y a decir que unos eran los mandamientos para yo no sé qué, y otros son los mandamientos de la Torá, y unos son los mandamientos de la Midrash, y otros son los mandamientos del Talmud, y otros son los mandamientos de... Ajá, siga. Así funciona la cabeza de un religioso. El religioso conoce absolutamente todo lo relacionado con su religión. Habla de religión. El religioso conoce todo lo relacionado con la iglesia. Habla de iglesia. Es más, el religioso conoce todo lo relacionado con el liderazgo de la iglesia. Habla del pastor o del sacerdote o del líder o de quien sea. Pero lastimosamente no sabe el evangelio, no conoce el evangelio. Si conociera el evangelio, se acordaría que concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Eso es Romanos capítulo 3, versículo 28.
Y cuando dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, lo que está diciendo Romanos 3:28 es que el método de salvación según la ley no funciona, no por culpa de la ley, sino por culpa del hombre, que es el que tiene que obedecer perfectamente y al pie de la letra la ley que está contenida en la Sagrada Escritura, y usted encuentra más de 600 mandamientos. Punto. Eso es así. Ahí está la Sagrada Escritura. Ahí está la Sagrada Escritura. Y yo no la puedo negar, no la puedo adulterar, no la puedo alterar. No la puedo pervertir, no la puedo torcer. Ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos capacitados? A ver, no hablemos de 600 o más de 600 mandamientos. Vamos a reducirlo a 10 mandamientos, como algunos enseñan. La religión enseña los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan los 10 mandamientos de la ley de Dios? No saben ni lo que están diciendo. Nunca la Sagrada Escritura habla de los 10 mandamientos de la ley de Dios. No. Lo que habla es del resumen de los más de 600 en 10 palabras en Éxodo 20. Pero vamos, sigamos la mentalidad del legalista o del religioso. El religioso dice entonces que son 10 mandamientos. Muy bien. No hablemos de más de 600, hablemos de 10. Digamos que son 10. Usted se siente capacitado para obedecer al menos 10 al pie de la letra, desde que nace y hasta que se muere, sin faltar en un solo aspecto de ninguno de los 10 mandamientos. Le acabo de hacer una pregunta y no la puedo repetir porque la hice muy larga. ¿Se siente capacitado? No. Ok. Mire, cambié hablar de más de 600 por 10. Por 10, ¿no es cierto? Pero ahora lo vamos a poner en uno. Uno. Si fuera uno solo. Usted se siente capacitado para obedecer un solo mandamiento. Uno solo. Desde que nace hasta que se muere, sin fallar en un solo aspecto de ese único y solito mandamiento de la ley de Dios. Uno. Estoy hablando de uno. Responda por usted, por favor. Es uno. En eso no puede fallar. Solamente uno. Si yo le dijera, mire, obedece uno, desde que nace y hasta que se muere, y se salva por obras. Se salva por mérito propio. El cielo no se le regala. Usted se gana el cielo por obedecer uno. Al menos uno. ¿Qué dice usted? Usted responda lo que usted considera, por favor. Y aquí nos toca acordarnos a nosotros, sí, para aclarar la cabeza a todos. ¿Sí? Aquí nos toca acordarnos a nosotros que hubo una persona en la Biblia a la cual se le dio un mandamiento, uno, unito, solo uno. ¿De quién estoy hablando? Y no pudo con ese, no pudo con uno. ¿De quién estoy hablando? Una persona en la Biblia, un hombre en la Biblia, al cual se le dio un mandamiento, un solo mandamiento, para que lo obedeciera, y no pudo con uno. Para que usted se dé cuenta que los seres humanos no podemos ni con uno. ¿Qué piensa usted de eso? Aquí usted no puede responder que difícilmente. No, es que es imposible. Adán demostró que el ser humano no puede ni con uno. No puede obedecer un solo mandamiento de la ley de Dios desde que nace hasta que se muere sin fallar en un solo aspecto de ese mandamiento. Dígame, ¿cómo le parece esto? ¿Cómo le parece que el ser humano no pueda ni con uno? A Adán se le dio uno, no pudo con ese. Y eso representó la ruina no solamente de él, sino de toda la raza humana. Dígame, ¿cómo le parece? Yo leo. Terrible, qué vergüenza, terrible, vergonzoso, terrible, vergonzoso, qué pena, qué vergüenza. Muy bien, faltan más respuestas. En ese orden de ideas somos un fracaso. Sí, claro. O sea, más de 600. Usted, pero es que más de 600. Bueno, 10. ¿10? Bueno, 10 de... Bueno, uno. No, ni con uno. Entonces, si no puede ni con uno, no piensa en dos.
Si no puede con uno, no piense en dos. Si no puede con uno, mucho menos piense en 10. Si no puede con uno, no piense en 600 o en más de 600. Por eso estamos así, muy bien, muy bien. Saber y entender que soy así, no puedo ni con uno. Exacto. Esa es la idea, que yo entienda que no puedo ni con uno. Entonces, como yo no puedo ni con uno, como yo no puedo ni con uno, el método de salvación planteado en el versículo 5 a mí no me sirve. ¿O sí no sirve? El método de salvación planteado en el versículo 5 en donde dice la justicia que es por la ley, ¿me sirve o no me sirve? No, no me sirve. No, a mí no me sirve. No me sirve, ¿por qué? ¿Por algún defecto en el método? No, porque es la ley de Dios. Y la ley de Dios es perfecta. A mí no me sirve ese método por culpa mía. A mí no me sirve ese método por el defecto que hay en mí. Que yo no puedo ni con uno. No puedo con uno. Mucho menos con los demás. Entonces, el Señor en su infinita gracia, misericordia, bondad y amor, nos dice que hay un método que es por medio de la fe. ¿Cómo le parece? Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe, la justicia que es por la fe, la justificación que es por la fe, el ser declarado inocente por medio de la fe o el ser salvado por la fe, eso es lo que dice. Pero la justicia que es por la fe dice así. Mire lo que dice. ¿Qué es lo que dice el método? El método de salvación por la ley dice, obedezca absolutamente todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Desde lo primero hasta lo último, desde que nace hasta que se muere, sin fallar en un solo aspecto de ninguno de todos los mandamientos que están contenidos en el Antiguo Testamento. No, me fregué. Si ese es el método, me fregué. Si ese es el método, lo único que me espera es el lago que arde con fuego y azufre. Entonces el otro método, la justicia que es por la fe, dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Ok. El método de salvación según la fe habla de Cristo. A Cristo se menciona en el versículo 6 y a Cristo se menciona en el versículo 7. Nótelo. Dígame si es así. Vuelva a leer el versículo 6, vuelva a leer el versículo 7 y dígame si la mención de Cristo aparece en el 6 y la mención de Cristo aparece en el versículo 7. Escudriñe conmigo, por favor. Muy bien. ¿Por qué? Porque el método según la fe habla de la fe en una persona. ¿Qué persona? Pues la persona de Jesucristo, la persona de Jesús. Yo puedo ser justo o justificado o declarado inocente o salvado por mi fe en la persona de Jesús. Pero entonces aquí viene una pregunta. ¿Sí? Una pregunta que el religioso no entiende. Entonces una pregunta, porque el religioso cuando vamos acá en el versículo 5 y le vamos explicando que su religión no sirve, que su salvación por obras no sirve, que sus obras de caridad no sirven, que su buen comportamiento con el cual cree que se ha ganado el cielo no le sirve, porque él ha obedecido de una manera selectiva y de una manera mentirosa, y lo que el método según la ley exige es que se obedezca hasta el último de los mandamientos de la ley de Dios. Cuando el religioso va entendiendo esto, dice, bueno, entonces el método por la fe significa creer en ¿quién? Creer en Jesús. Entonces él va a decir, no, pero ¿dónde está Jesús para poder creer en él? ¿No es cierto? Eso es lo que va a preguntar el religioso. ¿Y dónde está Jesús? A ver, ¿dónde está Jesús? Que no lo veo para poder creer en él. Entonces algunos creerán que Jesús está ¿dónde? Según el versículo 6. Y algunos creerán que Jesús está ¿dónde? Según el versículo 7. Primero vamos a meternos con los que creen que Jesús está ¿dónde? Según el versículo 6. Versículo 6. Algunos que creen que Jesús está ¿dónde? Y uno de los dos está en lo correcto, ¿no es cierto? Porque es según lo que se nos ha enseñado. Según el versículo 6, ¿dónde está Jesús? Léalo y responda, por favor. Gracias, 13 respuestas, muy amables. Sí, muy bien, según el versículo 6, entonces Jesús está en el cielo. Ahora, ¿dónde está Jesús? En el cielo. Muy bien. Estos religiosos del versículo 6 están en lo correcto.
O sea, les enseñaron que Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, ¿cierto? Está sentado en el cielo. Entonces, como usted me dice a mí, porque me está evangelizando, que para ser salvo, según la justicia que es por la fe, yo tengo que creer en Jesús, pero yo estoy en la tierra y Jesús está allá arriba en el cielo, ¿cómo hago yo para, y es lo que dice el versículo 6, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Entonces, ¿cómo hago yo para ir donde está Jesús o traer a Jesús aquí para poder creer en él? Porque el religioso solamente cree en aquello que ve. Entonces dice, bueno, si está en el cielo, como me enseñaron, versículo 6, pues entonces me toca subir a mí al cielo para poder creer en él, o me toca bajar a Cristo del cielo aquí a la tierra. ¿Otra vez? Sí, otra vez, bajar a Cristo del cielo aquí a la tierra para verlo y poder creer en él. La manera de razonar de un religioso. Pero puede ser que no esté creyendo que Jesús está en el cielo. Entonces creerá que Jesús está ¿dónde? Según el versículo 7. Creerá que Jesús está ¿dónde? Según el versículo 7. Versículo 7. Ahí dice claramente, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿dónde? Ahí dice claramente, abismo. El abismo es el lugar, bueno, uno de los sectores a donde van los muertos. Se está refiriendo exactamente a toda esa parte del Hades, ¿no? A toda esa parte. Entonces, algunos creerán, o algunos no creerán más bien que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Que Jesucristo vivió, sí, hace como 2000 años, pero que lo mataron los judíos, lo mataron los romanos, quien quiera que sea que lo haya matado. Y pues si lo mataron está en la tumba, si lo mataron está en el sepulcro, si lo mataron está en el abismo. Entonces, si está muerto, entonces aquí la pregunta en el versículo 7 del religioso. Religioso dirá, entonces yo cómo hago para bajar allá al fondo de la tierra, al abismo, al Hades, y subir a Cristo aquí a la tierra para poder creer en él, ya sea que yo vaya allá y crea en él allá, o que alguien me lo suba acá, lo resucite entre los muertos, para yo verlo y poder creer en él. Evangelizar a un religioso es una cosa muy difícil, como usted se puede dar cuenta, ¿no? El religioso le va a decir, versículo 5, yo puedo ser salvo por mi buen comportamiento. Yo me he portado muy bien. En el versículo 6 le va a decir, sí, entonces bájeme a Cristo del cielo para poder creer en él. En el versículo 7 le va a decir el religioso, ese religioso es más ignorante todavía que el del versículo 6. El del versículo 7 le va a decir, sí, súbame a Cristo del abismo, sáquelo de entre los muertos, resucítelo de entre los muertos para yo verlo y poder creer en él. Ok. Pero aquí el apóstol Pablo dice claramente, versículo 6, no digas quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo, y no digas quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Eso no lo diga, porque eso no lo tiene que hacer. Sí, no es necesario que eso pase, no es necesario que eso ocurra. Entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué es lo que sí es necesario que pase o que ocurra? Versículo 8, más que dice, miren lo que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ok. Porque si está en el cielo, como está en el cielo, pues está muy lejos. Porque si está en el abismo, no está en el abismo porque resucitó entre los muertos, pero en la cabeza del religioso, si está en el abismo, pues también está muy lejos. Entonces, como está tan lejos, pues yo ¿cómo hago para creer en él? No puedo creer en él. Pero el apóstol Pablo dice, bueno, listo, si está en el cielo está muy lejos, pero hay algo que está muy cerca de usted. ¿Qué es lo que está cerca de mí? Según el versículo 8. ¿Qué es lo que está cerca de mí? Lo que está cerca de mí es la palabra. Excelente, muy bien. Eso es lo que dice el versículo, ¿no es cierto? Muy bien, la palabra. Siguiente pregunta. ¿A qué palabra se está refiriendo el apóstol Pablo? Lógicamente a la palabra que él está transmitiendo. ¿Cuál es la palabra que él está transmitiendo en esta carta a los romanos? ¿Cómo se llama la palabra que Dios está transmitiendo en la carta a los romanos? ¿Cómo se llama esa palabra?
excelente, muy bien. Se llama el Evangelio. Así se llama la palabra transmitida en los 16 capítulos de la carta a los romanos. Se llama el Evangelio. Entonces, mire, ¿dónde está Cristo? En el tercer cielo. Uy, está muy lejos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hago para creer en Él? No es que usted no necesita tener a Cristo en su forma física. No necesita la presencia física del Señor Jesucristo delante de usted para poder creer en Él. Hay algo de Él que es Él mismo, ¿sí? Y que está muy cerca de usted. Y lo que es de Él, que es Él mismo, porque Él es el tema del Evangelio, es el Evangelio. Es la palabra. Ahora, ¿qué tan cerca está la palabra? Ahí dice claramente qué tan cerca está la palabra. Responda usted, lea el versículo y dígame qué tan cerca está la palabra. ¿Qué tan cerca está la palabra? Ahí dice claramente. Solamente voy a leer las respuestas completas. ¿Qué tan cerca está la palabra? Ahí dice. Solamente leer la parte que sigue y responder la parte que sigue. Como transcribir, pasar de la Biblia ahí al chat. ¿Qué tan cerca está la palabra? Espero todavía que aparezcan otras respuestas. Muchas gracias. ¿Qué tan cerca está la palabra? Muy bien, la palabra está en tu boca y la palabra está en tu corazón. Muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Entonces alguno preguntará, venga, pero no me acaba de decir usted, ¿sí? No me acaba de decir usted, versículo 6 y versículo 7, que la fe, para poder ser salvo por la fe, la creencia, se tiene que depositar en la persona de Cristo. Sí, le acabo de decir que para ser salvo la fe se tiene que depositar en la persona de Cristo. Ah, bueno, me lo acaba de decir. Entonces, ¿por qué ahora me habla de la palabra? ¿Al fin qué? ¿Yo tengo que depositar mi fe en Cristo o tengo que depositar mi fe en la palabra? Responda a alguien. ¿Yo tengo que depositar mi fe en Cristo o tengo que depositar mi fe en el Evangelio, que es la misma palabra? ¿En dónde tengo que depositar la fe entonces? No me confunda. ¿Por qué me dice que primero ponga la fe en Cristo y después me dice que ponga la fe en la palabra? La respuesta es que Cristo es la palabra, muy bien. Cristo es la misma palabra, muy bien. Porque la palabra es Cristo, muy bien. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra, muy bien. ¿Cómo así que Cristo es la palabra? Claro, Cristo es la palabra. Me toca hablarle y recordarle acerca de la preexistencia del Señor Jesucristo. De la preexistencia del Señor Jesucristo se habla en los primeros versículos del Evangelio según San Juan capítulo 1. Es más, ese primer versículo de Juan me está hablando exactamente de esto. Porque me dice, en el principio era el verbo, otra traducción que me gusta más que esa. Dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Eso quiere decir, mire, esto es un rompecocos, pero si usted lo entiende, la sacó del estadio. Antes de que Cristo se encarnara, o sea, tomara forma de hombre, antes de que Cristo se encarnara y tomara forma de hombre, pregunta, ¿qué forma tenía? ¿Qué forma tenía? La forma de verbo, la forma de palabra, la palabra. La palabra Cristo, la palabra se hizo carne, dice Juan capítulo 1, versículo 14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ¿cómo eso yo no lo entiendo? No, porque si usted lo quiere entender solamente con su mente natural y comparándolo con cosas naturales, pues no, lógicamente no lo va a entender. Aquí estamos hablando de una realidad que es espiritual. Cuando hablamos de que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, antes de tener forma humana, tenía forma de palabra, tenía forma de verbo, ¿sí?
Entonces puede ser un rompecocos para el religioso, pero para el creyente no, porque el creyente lo cree. El creyente sabe que nuestro Señor Jesucristo es la misma palabra, ¿sí? Y cuando se encarna, pues es la palabra encarnada, el verbo encarnado que habitó entre nosotros. Y regresa al cielo con la misma gloria que tuvo desde antes de la fundación del mundo. O sea, la misma palabra, el mismo verbo. Eso enseña la Sagrada Escritura. Aquí hay que enseñarle al religioso eso. Cuando el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 6, crea en Cristo. Cuando está enseñando en el versículo 7, crea en Cristo. Y cuando dice en el versículo 8, crea la palabra, pues está diciendo exactamente lo mismo porque Cristo y la palabra son lo mismo. Cristo y la palabra son uno solo. ¿Dónde está la palabra? ¿O dónde debería estar la palabra? Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, lo único que tiene que hacer usted, señor religioso o señora religiosa, es permitir que esa palabra penetre hasta lo más profundo de su ser, que llegue hasta su corazón, que llegue hasta su mente, que llegue hasta lo más recóndito de su existencia. Que esa palabra encuentre morada, encuentre cabida, encuentre un nicho, encuentre una habitación allá en lo profundo de su ser. O sea, que la palabra habite en usted. Porque si la palabra habita en usted, note, si la palabra está en su corazón, entonces ¿quién está en su corazón? Porque si la palabra está en su mente, entonces ¿quién está en su mente? Porque si la palabra está viviendo en su interior, entonces ¿quién está en su interior? Porque si la palabra está en su espíritu, entonces ¿quién está en su espíritu? Porque si usted es templo de la palabra, entonces ¿quién está viviendo, habitando, morando dentro de usted? Pues el mismo Dios, el mismo Cristo. Muy bien, exacto, excelente. ¿Cómo es que algunos cristianos, analícelo por favor, cómo es que algunos creyentes dicen, no, yo creo en Cristo y todo, pero tanto como a memorizarme versículos o como tener la Biblia presente en mi vida, pues no lo tengo? O sea, ellos están diciendo que la palabra no está morando en ellos, que el evangelio no está morando en ellos, pero que con todo y eso Cristo sí mora en ellos. Eso es mentira. Es mentira. Si la palabra de Dios no mora en mi interior, Cristo no mora en mi interior. Y la prueba que demuestra que Cristo mora en mi interior es que se nota a leguas que la palabra de Dios mora en mi interior. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Estoy siendo lo suficientemente claro? Entonces, mire, esa maña toche, ¿cómo quiere que se lo diga? O esa maña pinga, ¿sí? Póngale usted otro término, ¿sí? De hablar diciendo que es que yo para memorizar si no, es que yo para grabar si no, es que yo para guardar si no, uy, es que yo para retener si no, pues se tiene que acabar y se tiene que acabar ya. Porque resulta que si no estoy reteniendo a la palabra, no estoy reteniendo a Cristo. Si la palabra de Dios no está en mi interior, Cristo tampoco está en mi interior. Y entre yo más lleno de palabra me encuentre, pues más lleno de Cristo estaré. Y si yo soy templo de la palabra, pues seré templo del Espíritu Santo. Es que así es. Es que así es. ¿Está quedando claro esto? Un poquito confrontador, pero es la verdad. Está ahí. Cerca de ti está la palabra. Mira lo que dice, en tu boca y en tu corazón. Ahora, antes de que esté en la boca, lógicamente tiene que estar en el corazón. Antes de que esté en el corazón, lógicamente tiene que estar en la mente. Antes de que esté en la mente, lógicamente tiene que estar en los oídos, ¿cierto? O sea, por los oídos entra a la mente, de la mente pasa al corazón, del corazón pasa a la boca y de la boca pasa al comportamiento. Vuelvo y le repito esto. De los oídos pasa a la mente, de la mente pasa al corazón, del corazón pasa a la boca y de la boca pasa al comportamiento. Se lo repito otra vez. Primero, los oídos. Segundo, la mente. Tercero, el corazón. Cuarto, la boca. Quinto, el comportamiento. ¿Tiene las 5? Y se lo profundizo todavía más. Mire, el conocimiento en los oídos, o la palabra en los oídos, se llama conocimiento, la primera C. Conocimiento. En los oídos, conocimiento, la primera C. De los oídos pasa a la mente, la segunda C. ¿Cómo se llama la segunda C? De Hebreos 11:1 se llama certeza. La segunda C es certeza. De la mente pasa al corazón, la tercera C.
¿Y cómo se llama la tercera C relacionada con el corazón? Hebreos 11:1. Se llama convicción la tercera C. Convicción la tercera C. Y del corazón tiene que pasar a la boca. Y cuando el conocimiento pasa a la boca, se llama confesión la cuarta C. Confesión la cuarta C. Y de la boca pasa el comportamiento. Y cuando pasa el comportamiento, ahí tiene la quinta C. La quinta C de comportamiento. Prepárese porque hay quiz, hay evaluación, lógicamente. Conducta, comportamiento, muy bien. ¿Tiene las 5 cosas que le acabo de decir? ¿Las 5 partes de su ser que acabo de mencionar? ¿Las 5 Cs en el orden en el cual se las acabo de transmitir? ¿Las tiene? Por favor. Si no las tiene, yo no se las voy a repetir de todos modos, ¿no? Si no las tiene, usted le pide el favor a algún hermano y el hermano le va a ayudar. Bien, ¿las tiene? Porque hay evaluación de eso. Dentro de 8 días sacamos evaluación de eso. Toditas. Muy bien. Ay, gloria a Dios, Natalia, eres una bendición. Entonces es que es así. Es así. La palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios. Entonces, conocimiento, certeza, convicción, confesión, comportamiento o conducta. Punto. Ahí está. Ya. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo exactamente es, mire, Cristo tiene que morar en su vida. No es tanto que usted busque a Cristo, sino que Cristo usted lo buscó. No es tanto que usted entre a Cristo, sino que Cristo entre en usted. No es tanto que usted penetre el cielo, penetre el abismo para acercarse a Cristo. No, es que Cristo penetre dentro de su ser. Y penetra dentro de su ser cuando su palabra, que es el Evangelio, penetra en lo interior de su ser. ¿Y cómo penetra? Pues por los oídos, conocimiento, a la mente, certeza, al corazón, convicción, a la boca, confesión, y después a los actos, comportamiento o conducta. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Muy bueno, ¿no le parece? Excelente me parece a mí. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea, lo que tiene que hacer usted no es pegarse el viajecito al cielo, lo que tiene que hacer usted no es pegarse el viajecito al abismo. Porque la tiene muy cerca, la tiene muy fácil. Cerca, ¿dónde está Cristo? Ahí la palabra es Cristo. La tiene súper cerca. Lo único que tiene que hacer es conságrese a esa palabra. Es lo único que tiene que hacer. Conságrese a esa palabra, entréguele su vida a esa palabra, entréguele su vida al Evangelio. Si usted le entrega la vida al Evangelio, le ha entregado su vida a Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. Note que el Evangelio es llamado palabra de fe. ¿Por qué llamado palabra de fe? Porque produce fe cuando se predica. Cuando yo hablo del Evangelio se produce fe. Es que estoy rodeado de incredulidad, pues sáquela corriendo. ¿Cómo? Con la predicación del Evangelio. Porque el Evangelio es la palabra de fe. Lo único que saca corriendo la incredulidad y reemplaza la incredulidad por fe es la predicación de la palabra de Dios. La predicación del Evangelio. Eso es lo que toca. Eso es lo que toca. Ahora por eso, de verdad, por eso es que se pregunta tanto, por eso es que se reitera tanto, por eso es que se repite tanto, se evalúa tanto aquí, para que la palabra de Dios entre, penetre, se afiance, no para que alguien se aburra y diga yo no entro a esas clases porque me están exigiendo mucho, respondí mal y me regañaron, respondí mal y me exhortaron, respondí mal y se burlaron de mí. No, aquí no estamos ni para regañar, ni para exhortar, ni para burlarnos, ni para nada de eso. Estamos es para aprender, para exigirnos, para que la palabra de Dios more. Si la palabra de Dios mora, Cristo mora, porque Cristo y su palabra son uno solo. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el texto. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire cómo la pone. Y él como que se va devolviendo, ¿no? O sea, de la boca, antes el corazón, pero recuerde que antes es la mente, recuerde que antes es el oído. Pero lo que dice es, mire, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿ah? Dice, serás salvo. ¿Qué debo hacer? Creer con el corazón que Dios levantó de los muertos al Señor Jesucristo. Pero creer que lo levantó de los muertos y creer para qué lo levantó de los muertos. No hemos llegado allá.
Pero Romanos capítulo 14, versículo 9 dice que Cristo para esto murió y resucitó. Aquí está hablando de la resurrección. Cristo para esto murió y resucitó. ¿Para qué? Para ser el Señor de los muertos y de los vivos. Uno de los objetivos de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo fue convertirse en el Señor. De eso se habla en la carta a los Filipenses. El Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? Jesucristo es el Señor, que es el título. Entonces aquí en lo que vamos a hacer una evangelización en donde a mí me están diciendo que Cristo murió por causa de esto y para esto, y resucitó por causa de esto y para esto, y que al morir y resucitar, Romanos 14, 9, entonces a Cristo se le otorgó el señorío, que Él es la máxima autoridad del universo, como lo enseña Romanos capítulo 14, versículo 9. Y que si usted cree que Dios levantó de los muertos a Jesucristo y entiende como para qué lo levantó de los muertos y entiende quién es a partir de la resurrección de los muertos, ¿sí? Pues obvio con la boca usted está confesando que Cristo es el Señor, porque entendió que Cristo murió y resucitó para ser el Señor, Romanos 14, 9. Entonces, si yo creo con el corazón que resucitó, confieso con la boca el para qué resucitó. Resucitó para ser el Señor. Y yo digo, Jesucristo es el Señor. ¿Y por qué dice que es el Señor? Porque murió y resucitó para eso. Romanos capítulo 14, versículo 9. Dese cuenta que el que está confesando que Jesucristo es el Señor no es un fanático. Ahora, ¿cuántos fanáticos hay que llaman a Jesús Señor, Señor, Señor y ni siquiera entienden esas verdades? ¿Será que hay varios o no hay varios? ¿Qué creen ustedes? Que confiesan que Jesucristo es el Señor, pero no entienden cómo fue que Cristo se convirtió en el Señor y no entienden para qué Cristo se convirtió en el Señor. Por eso es, mi estimado hermano, hermana en Cristo, que el Señor dijo allá en Mateo capítulo 7, porque vendrán muchos en aquel día que me dirán, Señor, Señor, ¿se acuerda? En tu nombre hicimos milagros, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Y yo les diré, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque es gente que confesó que Jesucristo era el Señor, el Señor, el Señor, pero no entendían ni de dónde ni para dónde. Lastimosamente es así. Porque se le dice a uno en la iglesia, haga la oración de fe. La oración de fe, yo acabé de llegar a la iglesia y me van a poner a hacer una oración de fe. Sí, haga la oración de fe. Es más, le dicen a uno cuando uno visita a un impío, ¿usted fue a visitar al impío? Sí. Y le hizo hacer la oración de fe. Gente no entiende. O sea, es un impío. Yo fui y le hablé una o dos cositas. ¿Qué se puede hablar en una hora con un impío? Una o dos cositas. Aparte de escuchar la quejadera, la victimización, la amargura y las maldiciones que salen por esa boca, pues si yo le puedo decir una, dos o tres cositas es mucho. Y ya quiere que lo lleve a hacer la oración de fe. La oración de fe es una oración que se hace con fe. Y la hace el individuo. La hace el individuo de manera libre, de manera espontánea. No la hace porque yo lo ponga a repetir. Pero entonces yo le digo, repita conmigo. ¿Repita conmigo? ¿Yo? Sí, ¿usted vino por primera vez? Sí. Repita conmigo que le voy a regalar una Biblia. Uy, me van a regalar algo. Ok, yo repito lo que sea. Mire, si en ese momento yo le digo, repita conmigo, Roa, ¿quiere cacao? Él va a decir, Roa, quiero cacao. Punto, se acabó. Porque le van a regalar una Biblia, porque le van a dar un tinto y porque le van a dar un libro. Listo, ya. Entonces yo le digo, Roa quiere cacao, Roa quiero cacao. Ok, ya es salvo, nos vemos en el cielo. Bueno. ¿Así? ¿Eso era todo? Eso era todo, hermano. La Biblia dice que la oración de fe salva, la oración de fe sana. Bueno, sí, la oración de fe, pero eso no es una oración de fe. Entonces lo mismo como si dijera, Roa quiero cacao, ¿sí? Es como cuando yo le digo, bueno, ¿vino por primera vez? Sí, ok. Póngase de pie, acérquese acá y repita conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén y amén, nos vemos en el cielo. ¿Listo, hermano? Eso es todo ¿para qué? No entiende nada. No entiende nada. Ahora vaya allá atrás que le van a regalar una Biblia y le van a dar un libro. Bueno. ¿Y cómo le fue? No, me invitaron por allá a una iglesia y que me hicieron repetir unas palabras y que me dijeron que ya que eso, con eso ya era salvo y que con eso me cambiaba la vida. ¿Será que sí? ¿O quedó peor de embolatado el tipo?
Más adelante, cuando le pregunten, él dirá, no, yo ya hice la oración de fe. Yo me acuerdo que yo hice la oración de fe el primer día que yo llegué a la iglesia. Comprendo que es que la oración de fe no se puede hacer el primer día que usted llega a una iglesia. Porque ese día usted tenía absolutamente todo menos fe. No. Eso se llama religión. Se llama fanatismo. Se llama estupidez. Así se llama. Así se llama. Así se llama. Muy bien. Listo. Que si confesares con tu boca, ¿no? Confesares con tu boca, no dice, si repitieres el roa quiero cacao, sino si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, quiero que se dé cuenta que eso es una cosa que tiene que hacer individualmente. Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ok. Serás salvo. Eso quiere decir que Jesucristo solamente salva a aquellos que lo reconocen como Señor y se entregan y se conforman a su señorío. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Y si con el corazón se cree para justicia, pues entonces con el corazón se cree para justificación, con el corazón se cree para ser declarado inocente, con el corazón se cree para salvación. Con el corazón se cree para justicia, muy bien, está creyendo. Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque es que justicia y salvación son lo mismo. Pero está hablando de la justicia, la justificación, el ser declarado inocente o la salvación en dos estados diferentes. Lo que está diciendo es, mire, usted lo cree con el corazón, pero necesita desatar lo que está creyendo en el corazón. Usted tiene que liberar lo que está creyendo con el corazón. ¿Cómo yo desato? ¿Cómo yo libero lo que estoy creyendo con el corazón? Solamente de una manera. Yo libero lo que estoy creyendo con el corazón hablándolo. Yo libero lo que estoy creyendo con el corazón diciéndolo. Yo libero lo que estoy creyendo con el corazón cuando abro mi boca y lo digo. Y como ya voy en la boca, ojo, ya voy en la boca, pues cuando yo libero la palabra de Dios con mi boca, esa liberación de la palabra de Dios entonces afecta la quinta parte. ¿Cuál es la quinta parte? Afecta la quinta C. ¿Cuál es la quinta C? ¿Cómo se llama? Se llama comportamiento, se llama conducta. Muy bien. Ahí es cuando las cosas de Dios se comienzan a materializar en mi comportamiento, se comienzan a manifestar en mi conducta, se comienzan a manifestar en mi diario vivir. Si yo entiendo esto, que la palabra de Dios no puede quedar represada. Algunos, o en algunos casos, la palabra de Dios se queda represada en los oídos. En algunos casos, la palabra de Dios se quedó represada o estancada en la mente. En algunos casos, la palabra de Dios se queda represada o estancada en el corazón. En algunos casos, la palabra de Dios se queda represada en la boca. Pero si yo cumplo el ciclo completo o permito que la palabra de Dios corra, desarrolle el ciclo completo y ya llegó a la boca, pues ya la desaté sobre la vida misma. Eso es lo que está diciendo acá. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿No? Si yo creo en él, yo no voy a ser avergonzado. Ahora, ¿yo creo en qué? En su palabra. ¿Yo creo en qué? En el Evangelio. Yo creo que Jesucristo es ¿quién? Porque eso es lo que a mí me enseña el Evangelio. Yo creo que Jesucristo es ¿quién? Porque eso es lo que me revela la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que tengo que creer? Lo que tengo que creer es que Jesucristo es el Señor y tengo que convertirlo en mi Señor. Y yo lo convierto en mi Señor cuando lo declaro con mi boca, cuando declaro que Él es mi Señor y que yo soy su esclavo, aunque mi comportamiento no sea el mejor, pero lo sigo diciendo para que mi comportamiento mejore. Él es mi Señor, aunque mi testimonio no sea el mejor, pero lo sigo diciendo para que mi testimonio mejore. Él es mi Señor.
Y claramente aquí está diciendo que si yo lo reconozco como mi Señor, Él no me va a dejar en vergüenza. O sea, a los únicos que el Señor no deja en vergüenza es a sus esclavos. A los únicos que el Señor no deja en vergüenza es a aquellos que lo han reconocido como el Señor, el amo, el dueño de sus vidas. O sea, convertirme en esclavo del Señor es el más grande negocio, la más grande transacción, la más inteligente que yo pueda hacer. Porque si me convierto en esclavo de Jesucristo, Él nunca me va a dejar avergonzado. ¿Cómo le parece? Nunca me va a dejar en vergüenza. Ni en temas de salvación, ni en temas emocionales, ni en temas sentimentales, ni en temas familiares. Nunca me va a dejar en vergüenza. Ni en temas laborales, ni en temas económicos. Nunca me va a dejar en vergüenza. Ni en temas sociales, ni en temas de salud, nunca me va a dejar en vergüenza. Si Él es mi Señor y yo soy su esclavo. Espectacular, ¿no es cierto? Nunca en vergüenza, nunca. Dice el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego. ¿Se acuerdan que no hay diferencia entre judío y griego? Eso dice Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. O sea, no importa que sea judío, no importa que sea griego. Si creen en Cristo, en la palabra, en el evangelio, que Jesucristo es el Señor, son salvos. Pero tampoco hay diferencia entre judío y griego en el sentido de que si no creen, ni el judío ni el griego, que Jesucristo es el Señor con base en el evangelio, pues serán condenados. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, note, Señor, Señor, la revelación del Evangelio es Jesucristo como Señor, esa es la máxima revelación del Evangelio. El Evangelio le dice, Jesucristo es el Señor. Yo puedo decir, Jesucristo es la luz, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el Salvador. Yo puedo decir, Él es el sanador, el proveedor, pero el Evangelio dice, sí, pero la máxima revelación, la más grande revelación del Evangelio es que Jesús es el Señor. Antes de ser el Salvador es el Señor. Antes de ser el sanador es el Señor. Antes de ser el proveedor es el Señor. Antes de ser el que da trabajo es el Señor. Antes de ser el que restaura familias es el Señor. Antes de ser el que me alienta es el Señor. Es la revelación más grande contenida en el Evangelio. ¿La está entendiendo? ¿Está quedando claro esto? Antes de reconocer a Cristo como cualquier otra cosa, reconózcalo como el Señor. El Señor. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, note lo que dice, es rico para con todos los que le invocan. Aquí va la segunda, ¿no? En el versículo anterior, el 11, dice que el Señor a sus esclavos no los deja en vergüenza. Ahora aquí dice que el Señor es rico para con sus esclavos. ¡Qué impresionante! Es rico para con todos los que le invocan. ¿Los que le invocan como qué? ¿Los que lo reconocen como qué? ¿Los que lo llaman de qué manera? El Señor es rico, rico. Sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, las riquezas de Filipenses 4:19. El Señor dice, mire, yo siendo el Señor, pero yo inmediatamente le comienzo a transferir. ¿Cómo le parece esto? Yo siendo el Señor, tengo mis riquezas en gloria, pero yo inmediatamente le comienzo a transferir. Yo inmediatamente le hago una consignación. ¿Una consignación a quién? Una consignación a aquel que me reconoce como su Señor y que me entrega su vida como esclavo, porque yo soy rico para con todo aquel que me invoca como Señor. ¿Cómo le parece eso? Entonces, primero, el Señor a su esclavo nunca lo deja en vergüenza. Segundo, el Señor es rico siempre para con su esclavo. O sea, le suple conforme a sus riquezas en gloria al esclavo. ¿Buen negocio o no es buen negocio? ¿Buena transacción o no buena transacción? ¿Qué dice usted? ¿Convertirse en el esclavo del Señor Jesucristo vale la pena o no vale la pena? Por donde lo mire es lo mejor que a mí me puede pasar. Y termina diciendo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mire esto, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí, pregunta, ¿qué viene primero? Según esa última partecita, según el versículo 13, ¿qué viene primero? ¿Salvación o señorío? ¿Qué viene primero? ¿Reconocer a Cristo como Salvador o reconocer a Cristo como Señor?
¿Cuál es la revelación del Evangelio? ¿Que Cristo es el Salvador o la revelación es que Cristo es el Señor? ¿Cuál es la revelación? ¿Qué viene primero? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué está por encima de qué? Sí, porque un cristiano le dice a otro cristiano, reciba a Jesús como su Salvador. Ay, Dios mío, que no lo tiene que recibir como su Salvador. Lo tiene que recibir es como su ¿qué? Como su Señor. Si usted lo ha recibido como su Señor y usted ha asumido su posición de esclavo, el Señor salva a sus esclavos. ¡Qué maravilla! Y esa es la tercera. La primera, el Señor no deja en vergüenza a sus esclavos. 2, el Señor le suple a su esclavo todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 3, el Señor salva, libera, rescata, liberta, siempre y en todos los casos, a su esclavo. ¿Cómo le parece? O sea que aquí estamos hablando de salvación por señorío. Salvación por señorío, no salvación por obras. Cuando hablamos de salvación por la fe, estamos hablando de salvación por señorío. ¿Cómo le parece entender estas 3 verdades? Yo se las repito y terminamos. Usted me disculpará, van casi 15 minutos de más. Pero creo que la lección lo ameritaba, no se podía dejar esto a medias, a menos esta segunda parte. La primera, el Señor no deja en vergüenza a su esclavo. Conviértase usted en un mejor esclavo de Jesucristo entonces. El Señor suple todo lo que le falta a su esclavo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conviértase usted en un esclavo o en un mejor esclavo de Jesucristo entonces. 3, el Señor salva, liberta, rescata, libra, en todos los casos, a su esclavo. Conviértase en esclavo o en un mejor esclavo de Jesucristo. Gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra predicada hoy. Ahí está escrito, Señor. ¿Cuánto lleva escrito eso ahí en las páginas de la Sagrada Escritura, mi Dios? ¿Cuántas veces he pasado por encima de esos textos y yo no he visto esto, mi Dios? Pero por tu gracia y por tu misericordia, hoy lo veo. Por tu gracia y por tu misericordia, hoy lo entiendo. Y por tu gracia y por tu misericordia, yo me regocijo en estas verdades tan magníficas, tan maravillosas, mi Señor. Realmente lo que me conviene a mí es que tú seas el Señor. Lo que me conviene a mí es que tú seas mi Señor. Lo que me conviene a mí es que yo sea tu esclavo, entregarte mi vida en obediencia. Lo que me conviene a mí es que tu palabra entre al oído, pase a la mente, al corazón, a la boca y a mi conducta. Eso es lo que me conviene a mí. Lo que me conviene es convertirme en el templo de tu palabra, Señor Dios. Lo que me conviene, mi Dios, no es una salvación por obras. Lo que me conviene es una salvación por medio de la fe. Yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Señor. Yo creo que tú moriste y resucitaste, mi Dios, para convertirse en el Señor, en mi Señor. Yo vuelvo, Señor Dios, y renuevo ese voto, renuevo ese compromiso. Yo soy tu esclavo. Cámbiame, transfórmame. Libera tu poder sobre mi vida. Hazme diferente. Hazme un ejemplo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que esta palabra me edifique a mí, a los que participaron, se involucraron en esta palabra, y que a través de la predicación de nuestras bocas y a través del compartir los links, este mensaje llegue hasta lo último de la tierra y salve a las personas, Señor Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios.